La Iglesia del Santo Sepulcro, para los creyentes, representa un sitio sagrado al que acuden en peregrinación y para rendir adoración. Un murmullo lleno de emociones, entre risas y lágrimas, saluda la luz que emana del Santo Sepulcro y se propaga rápidamente por toda la basílica desde las llamas de las velas del patriarca griego. Es más que un simple edificio de piedra en el corazón de Jerusalén. Es un símbolo de fe, historia y devoción que ha perdurado a lo largo de los siglos. Desde su construcción en el siglo IV después de Cristo, este santuario ha sido un destino sagrado para millones de peregrinos de todas las partes del mundo. Llegan buscando la experiencia espiritual única que ofrece este lugar. Ubicado en el centro de la ciudad vieja de Jerusalén, el Santo Sepulcro es venerado como el sitio donde Jesucristo fue crucificado, enterrado y resucitó de entre los muertos. Su importancia es tal que incluso en tiempos de conflictos y disputas, tanto cristianos como musulmanes han reconocido la santidad de este lugar y han permitido su acceso para la adoración. Este lugar continúa siendo un símbolo de devoción espiritual y reverencia histórica en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén. En medio de sus antiguas murallas y cámaras sagradas, se ha manifestado un sorprendente prodigio dentro de este refugio sagrado. Aunque no es algo sin precedentes, sigue siendo extraordinario. Según los informes, los ojos del crucifijo, después de siglos de silente vigilia, se abrieron tras una eternidad de permanecer cerrados. Este extraordinario suceso, aunque no es la primera vez que ocurre en la historia de la fe, sigue resonando como un fenómeno singular y profundo. Es un momento que desafía lo común. Permanezcan atentos mientras se desvela la historia detrás de este evento milagroso, que promete cautivar tanto corazones como mentes con su profundo significado trascendental. La historia y el significado de la Iglesia del Santo Sepulcro se remontan a los eventos más cruciales en la narrativa cristiana: la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Este santuario, situado en Jerusalén, es venerado como el lugar donde tuvieron lugar estos eventos centrales de la fe cristiana. Desde su construcción en el siglo IV después de Cristo, la Iglesia del Santo Sepulcro ha sido un destino de peregrinación para millones de creyentes de todo el mundo. Los evangelios nos relatan los eventos que ocurrieron en los alrededores de la iglesia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 27, versículo 33 al 34, se menciona el lugar de la crucifixión. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no quiso beberlo. Este pasaje bíblico nos conecta directamente con el lugar donde se encuentra la iglesia hoy en día. Después de la crucifixión, según los evangelios, el cuerpo de Jesús fue colocado en un sepulcro cercano. Marcos capítulo 16, versículo del 5 al 6, relata el momento de la resurrección. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga vestidura blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: «No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron». Históricamente, los georgianos custodiaban la llave del edículo, un término que exploraremos más a fondo en este tema. Este santuario, reverenciado por cristianos de todo el mundo, recientemente fue testigo de un extraordinario evento de intervención divina, percibido como un signo celestial. El impacto profundo en los corazones de peregrinos y devotos resonó igualmente, destacando la santidad preservada y el atractivo de este sitio venerable. Al explorar los orígenes de la Iglesia del Santo Sepulcro, se puede observar detrás la estatua de la Santísima Madre y el lugar de la crucifixión. De esta manera, la construcción de la Iglesia del Santo Proveedor abarca dos lugares significativos: el Gólgota y el Proveedor mismo, brindando una visión esclarecedora de su importancia y las circunstancias que llevaron a su establecimiento. Comprender a fondo el contexto y los elementos de la iglesia también proporciona una comprensión más completa del evento milagroso que tuvo lugar entre sus muros. Antes de sumergirnos en los detalles de este suceso notable, exploremos la importancia histórica y la conexión espiritual de esta iglesia con Jesucristo y los primeros seguidores del cristianismo. ¿Cuál es el origen de la Iglesia del Santo Sepulcro?
La crucifixión de Jesús tuvo lugar en Judea durante el primer siglo, probablemente en el año 30 o 33 después de Cristo. Este acontecimiento está registrado en los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento, mencionado en las epístolas y respaldado por otras fuentes antiguas, siendo ampliamente aceptado como un hecho probable en su vida. Aunque es reconocido, los historiadores no están totalmente de acuerdo en todos los detalles específicos. Según los relatos de los evangelios aceptados, Jesús fue detenido y llevado ante el Sanedrín para ser juzgado. Posteriormente, Poncio Pilato emitió una sentencia que condujo a su flagelación y crucifixión por parte de los romanos. Su muerte se interpreta como un sacrificio para expiar los pecados. Después de ser despojado de sus ropas, le ofrecieron vinagre mezclado con mirra o hiel para calmar su sed. Luego fue crucificado en el Gólgota, junto a 2 criminales condenados. Según el Evangelio de Marcos, falleció alrededor de las 3 posterior al mediodía, aproximadamente la 9ª hora del día. Tras su muerte, un soldado, comúnmente identificado como Longino en relatos no bíblicos, perforó su costado con una lanza para confirmar su deceso, lo que resultó en la salida de sangre y agua de la herida. Posteriormente, José de Arimatea bajó su cuerpo de la cruz y lo colocó en una tumba excavada en la roca, con la ayuda de Nicodemo. Según la primera epístola a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día después de su crucifixión. Los evangelios aceptados relatan que se apareció a sus discípulos en varias ocasiones antes de ascender al cielo. Según la tradición desde el siglo IV, la Iglesia abarca 2 lugares sagrados de gran importancia en el cristianismo. Estos sitios fundamentales son el lugar de la crucifixión, donde Jesús fue crucificado, y la tumba donde se cree que tuvo lugar su resurrección en un cementerio judío. Posteriormente, el lugar albergó un templo pagano. En el año 312, Constantino el Grande, luego de ser inspirado por una visión de una cruz en el cielo, se convirtió al cristianismo y promulgó el Edicto de Milán, que otorgaba estatus legal a la religión. El obispo Macario de Jerusalén solicitó la aprobación de Constantino para excavar el sitio de la tumba, con la ayuda del obispo Eusebio de Cesarea. Durante la excavación, encontraron 3 cruces cerca de una tumba, y se creía que la que tenía poderes de sanación milagrosa era la verdadera cruz en la que Jesús fue crucificado, lo que llevó a la identificación del Calvario por parte de los romanos. Después de ese evento, en el año 326 después de Cristo, Constantino dio la orden de erigir una iglesia en el lugar. Con el paso del tiempo, se removió todo el suelo y los escombros acumulados de la cueva, revelando una tumba tallada en la roca que se identificó como el sitio de sepultura de Jesús. Construida durante el reinado de Constantino en el siglo IV y destruida por Al-Hakim en 1009, tanto la iglesia como la tumba fueron posteriormente reconstruidas con modificaciones por el emperador Constantino IX Monómaco y los cruzados, alejándose significativamente del diseño original. Encerrada en un santuario construido en el siglo XIX, conocido como el Edículo, la tumba sigue siendo un punto central. La iglesia alberga las últimas 4 estaciones de la Vía Dolorosa, representando las últimas etapas de la pasión de Jesús. Desde su fundación en el siglo IV, ha sido un lugar de peregrinación importante para los cristianos, venerado como el sitio tradicional de la resurrección de Cristo. Esto se refleja en su nombre original en griego, la Iglesia de la Anastasis, que significa resurrección. Este día es de gran importancia y emocionante, especialmente para explorar la arqueología y descubrir lo que se encuentra dentro del edículo. Allí se puede ver parte de la roca original, donde, según el Nuevo Testamento, se habría colocado a Jesús después de su muerte. Jesús fue crucificado en el Gólgota, también conocido como el lugar del cráneo, ubicado fuera de los muros de la ciudad en ese tiempo, en una zona de canteras de piedra. Un tercer muro se erigió alrededor de 10 años después de su crucifixión, incorporando el sitio de su ejecución y entierro dentro de los límites de la ciudad, confirmado por el contexto histórico. Esto sitúa al Santo Sepulcro en la actual Ciudad Vieja de Jerusalén. La iglesia ahora abarca ambos lugares sagrados.
La gran basílica, llamada Martyrium, honra el lugar tradicional del Calvario en una sección, mientras que frente a ella se encuentra la Anastasis, la resurrección, que contiene la cueva tumba de Jesús, consagrada el 13 de septiembre de 300 después de Cristo. Las puertas de madera originales de la iglesia, datadas del año 326 después de Cristo, aún se conservan, destacando su antigua esplendor. Una escalera en la entrada de la iglesia conduce al Calvario. El lugar de la crucifixión de Jesús, conocido como el Gólgota, está ricamente decorado. Desde este punto, una escalera desciende al corredor para salir. El Gólgota incluye dos capillas, una ortodoxa griega y otra católica. El altar de la capilla ortodoxa griega descansa sobre la roca del Calvario y marca la 12ª estación del Vía Crucis, con acceso para tocar a través de un agujero en el suelo debajo del altar. Justo debajo de la capilla del Gólgota está la capilla de Adán, donde se dice que Jesús fue crucificado directamente sobre el lugar donde se cree que estuvo el cráneo de Adán. Según la leyenda, la sangre de Cristo fluyó hacia las rocas, llenando el cráneo de Adán. A través de una ventana del siglo XI, los visitantes pueden ver la roca del Calvario, con una grieta atribuida al terremoto después de la muerte de Jesús. Sin embargo, algunos académicos argumentan que la grieta se formó por la extracción de piedra contra un defecto natural en la roca. Una estatua de María entre los altares católico y griego marca la 13ª estación del Vía Crucis. Cerca de la entrada de la iglesia está la piedra de la unción, donde, según la tradición, José de Arimatea preparó el cuerpo de Jesús para su entierro. Durante la época de las Cruzadas, esta práctica se originó y fue documentada por el peregrino dominico italiano Rico da Monte Croce en 1288. La piedra actual fue colocada durante la reconstrucción de 1810. La pared detrás de la piedra está adornada con bugambillas azules vibrantes y banderas rojas con el símbolo de la Hermandad del Santo Sepulcro. Lámparas iluminan el área, mientras que un mosaico moderno en la pared representa la unción del cuerpo de Jesús a la derecha, el descenso de la cruz en el centro y el entierro de Jesús a la izquierda. Inicialmente construida como una medida temporal, la pared se erigió para reforzar el arco debilitado encima, después del daño causado por un incendio en 1808. Ahora divide la vista de la rotonda desde la entrada del Catolicón y se apoya sobre 4 tumbas cruzadas que están vacías y han sido profanadas. Aunque ya no es necesaria para el soporte estructural, hay un debate sobre si debería considerarse la 13ª estación del Vía Crucis. Algunos la asocian con el descenso de Jesús de la cruz, posicionándola entre las estaciones 11 y 12 en el Calvario. Las lámparas sobre la piedra de la unción, con cadenas que llevan cruces, son regaladas por varias comunidades cristianas. Colgado sobre la piedra hay un intrincado soporte con lámparas, velas e incienso. Además, la iglesia posee una rotonda con una cúpula más amplia en el extremo occidental. En su centro descansa un pequeño objeto, la pequeña capilla conocida como el edículo, término que proviene del latín edícula, que significa santuario diminuto. Tiene 2 cámaras. Una de ellas alberga una reliquia llamada la Piedra del Ángel, considerada un fragmento de la roca que selló la tumba. La otra, una habitación más pequeña, contiene la tumba de Jesús. Para evitar que los peregrinos tomen trozos de la roca original como recuerdos, se agregó una capa de mármol a la tumba alrededor de 1555. En octubre de 2016, se retiró la losa superior, revelando una losa de mármol más antigua parcialmente dañada con un tallado de cruz de estilo cruzado debajo. La cama funeraria de piedra caliza permaneció intacta en el borde noroeste de la rotonda. Junto al edículo se encuentra la Capilla de la Aparición, destinada exclusivamente para el culto católico romano. El 22 de marzo de 2017 se llevó a cabo una ceremonia en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, marcando la finalización de la conservación, restauración y rehabilitación del edículo. La delegación oficial de Armenia, liderada por el ministro de Relaciones Exteriores, Eduard Nalbandian, junto con el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, dignatarios de varios países, líderes de iglesias cristianas y numerosos peregrinos, asistieron al evento. Esa mañana, Eduard Nalbandian acudió al Patriarcado Armenio de Jerusalén.
Allí se reunió con el patriarca, arzobispo Nuran Manusyan. Tras sus conversaciones, una procesión encabezada por el patriarca Manusyan y el ministro Nalbandian se dirigió a la iglesia del Santo Sepulcro. En ese lugar se llevó a cabo una ceremonia solemne para conmemorar la restauración del edículo. En el Gólgota, el lugar de la crucifixión, hay un altar debajo del cual los peregrinos pueden honrar el sitio exacto donde se erigió la cruz. Suspendido sobre el altar, hay un crucifijo que muestra al Señor crucificado con los ojos cerrados. Este crucifijo es el elemento principal del altar, recordando tanto al oficiante como a los fieles que la víctima sacrificada en el altar es la misma que la crucificada en la cruz. Por lo tanto, debe permanecer en el altar durante la misa, como lo estipula la Constitución Eamus de Benedicto XV, del 16 de julio de 1746. Según las normas del misal romano, el crucifijo debe colocarse en el centro del altar entre los candelabros, siendo lo suficientemente grande para ser visible fácilmente para todos los presentes. En caso de que se retire el crucifijo por alguna razón, otro objeto puede ocupar temporalmente su lugar en una posición más baja, pero siempre debe ser visible para los asistentes a la misa. Es importante señalar que, aunque normalmente se espera que haya un crucifijo en el altar durante la misa, existen dos excepciones a esta regla, como cuando la crucifixión se representa como el elemento principal. En relación a la presencia del cuadro o imagen tras el altar, es esencial notar que esto aplica particularmente cuando la crucifixión es el tema central, en contraste con representaciones de santos sosteniendo un crucifijo o arrodillándose ante una cruz. Otra excepción surge cuando el Santísimo Sacramento está expuesto. En ambas situaciones, el crucifijo estándar puede ser colocado en el altar. Respecto a este último caso, las tradiciones locales deben ser seguidas. Asimismo, si el crucifijo permanece en el altar, no debe ser incensado. Antes del reinado del emperador Constantino en el siglo IV, los seguidores del cristianismo mostraban precaución al representar la cruz debido al miedo al ridículo o a la persecución. Sin embargo, después de la conversión de Constantino al cristianismo, prohibió la crucifixión como método de ejecución y promovió el uso de la cruz y el monograma Chi Rho como símbolos de la fe cristiana. Como resultado, estos símbolos ganaron popularidad en el arte cristiano y en los monumentos funerarios alrededor del año 350 después de Cristo. En los siglos que siguieron al reinado de Constantino, la adoración cristiana de la cruz se enfocó en la victoria de Cristo sobre el mal y la muerte, evitando representaciones detalladas de su sufrimiento. Los primeros crucifijos mostraban a Cristo vivo, con los ojos abiertos y los brazos extendidos, destacando su divinidad a pesar de sus heridas. No obstante, hacia el siglo IX, los artistas comenzaron a destacar una representación más realista del sufrimiento y la muerte de Cristo. Esto condujo a que las representaciones occidentales de la crucifixión, ya sea en pinturas o esculturas, transmitieran un sentido más profundo de dolor y agonía, acompañado de una mayor habilidad artística. En los crucifijos románicos, Cristo a menudo era mostrado con una corona real, pero en los estilos góticos posteriores, esta fue sustituida por una corona de espinas. Sin embargo, en el siglo XX surgió un nuevo énfasis en el catolicismo romano, especialmente en los crucifijos utilizados en la liturgia, donde Cristo en la cruz es representado como un rey y sacerdote coronado y vestido, con menos atención en las marcas de su sufrimiento. A pesar de estas variaciones, el crucifijo conserva su posición como un símbolo poderoso de Cristo, siendo fundamental para la práctica de los exorcismos. Durante las primeras horas del día ocurrió lo siguiente. Los ojos del icono del crucifijo, colocado directamente encima de un altar en el lugar exacto de la crucifixión de Jesucristo, fueron vistos brillando de manera amenazadora después de haber estado sellados para siempre. De repente, los ojos se abrieron y se mantuvieron así todo el día, cautivando a varios espectadores, incluido el padre Theodore Dodd, con su mirada divina. En una publicación en su página de Facebook el 1 de abril, el padre Theodore Dodd relata de manera vívida el extraordinario evento ocurrido el miércoles anterior.
Entre los muchos sacerdotes y visitantes presentes, comparte el testimonio de su amigo Arander Malus Bas, cuyo conocido capturó el momento en detalle a través de fotografías. Según el relato del padre Theodore, los ojos habitualmente cerrados del Cristo crucificado en el icono permanecieron abiertos, desafiando el curso normal de los acontecimientos y dejando una impresión imborrable en todos los que presenciaron este fenómeno divino. Al amanecer del día siguiente, el 30 de marzo, Arkham Android Melakos compartió las imágenes en su perfil de Facebook, expresando su asombro al escribir: «Eres maravilloso, Señor, en tu santidad. La cruz del Gólgota ha abierto sus ojos. Esto es inédito». Habitualmente, el Señor crucificado en el Gólgota siempre tiene los ojos cerrados, pero hoy, de manera milagrosa, los ha abierto. Según el padre Theodore Dodd, quien mencionó que desde la publicación del artículo original, han recibido una variedad de comentarios y retroalimentación. Algunas fuentes afirman el milagro citando contactos en Jerusalén, mientras que otras afirman que ha sido negado por el Santo Sepulcro. Por lo tanto, reconocemos los innumerables milagros que han ocurrido en Tierra Santa, el lugar donde el Señor vivió, caminó, murió y resucitó para nuestra salvación, y permanecemos abiertos a la posibilidad de que Dios continúe otorgando bendiciones a su iglesia a través de milagros. Este evento milagroso se produce apenas una semana después de la finalización de las renovaciones en el venerado edículo que resguarda la tumba del Señor. Antecede por 2 semanas la anticipada celebración anual del fuego sagrado dentro de los recintos sagrados de la Iglesia del Santo Sepulcro en el Sábado Santo. Sin embargo, este fenómeno ha sido objeto de escepticismo debido a algunos incidentes previos que estamos a punto de explorar. Se han registrado eventos similares en el pasado. Por ejemplo, hubo un video viral circulando a principios de agosto de 2016 que mostraba una estatua de Jesucristo en una iglesia mexicana abriendo y cerrando los ojos de manera milagrosa, lo que atrajo la atención de los medios internacionales. Varios tabloides informaron el 10 de agosto sobre el metraje que provenía de la capilla de Saltillo, generando un debate en las redes sociales, a pesar de las afirmaciones de autenticidad del investigador paranormal Iván Esamia. Sin embargo, estas afirmaciones no lograron disipar el escepticismo, ya que muchos atribuyeron el incidente a una ilusión óptica o a la edición de video. También se reportó un incidente similar en un pequeño pueblo de Nigeria. La Iglesia Católica de San Agustín se convirtió en el tema de conversación el 8 de noviembre de 2016, cuando se dijo que un crucifijo de Cristo comenzó a emitir una luz radiante. Los testigos afirmaron que la copia exacta de Cristo, con una apariencia similar a la que se le atribuye después de la resurrección, con una corona en la cabeza, brillaba como una piedra preciosa. Este fenómeno atrajo tanto a cristianos como a no cristianos, quienes se acercaron fervientemente para tocar el crucifijo iluminado y ofrecer oraciones por la salvación. Sin embargo, en medio de la agitación, surgieron dudas sobre la veracidad del suceso, con algunos observadores sugiriendo una reacción exagerada en lugar de un evento divino. Dada la serie de sucesos milagrosos y la historia de incertidumbre que rodea tales acontecimientos, el padre Theodore nos anima a enfocarnos en el núcleo de nuestra fe, destacando que, si bien los milagros derivados del amor de Dios pueden fortalecer nuestra fe tambaleante, no constituyen su único fundamento. Nuestra fe va más allá de tales manifestaciones, arraigada en nuestros profundos encuentros con el Dios encarnado, nuestra unión con Él y nuestro testimonio de su crucifixión, muerte, resurrección y ascensión. Nos recuerda el mayor milagro a menudo pasado por alto, la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo durante cada liturgia divina. Es un llamado emocionante a mantenernos siempre conscientes de esta realidad sagrada. En conclusión, la Iglesia del Santo Sepulcro no es solo un lugar de piedra y mortero en Jerusalén. Es un santuario vivo que encarna la esencia misma de la fe cristiana. Su historia se entrelaza con los relatos bíblicos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, convirtiéndola en un lugar de profundo significado espiritual para millones de creyentes en todo el mundo.
A través de los pasajes bíblicos que se han mencionado, podemos comprender mejor la importancia de este lugar sagrado y cómo su conexión con los eventos centrales del cristianismo lo convierte en un punto focal de devoción y peregrinación. Además, los acuerdos interreligiosos que permiten la custodia compartida de la Iglesia son un poderoso recordatorio de la unidad que trasciende las diferencias denominacionales y religiosas. En última instancia, la Iglesia del Santo Sepulcro es un símbolo de esperanza, amor y redención. Es un recordatorio de que, a pesar de las adversidades y divisiones, la fe puede unirnos y llevarnos hacia la luz de la verdad y la salvación. Que este lugar sagrado siga siendo un faro de esperanza para todas las generaciones venideras, recordándonos siempre el poder transformador del amor divino.